La necesidad de una vacuna segura y efectiva para protegernos contra el SARS-CoV-2 es uno de los temas más discutidos desde el inicio de la pandemia. Nosotras somos Alejandra y Leonora y juntas somos Mandarax. En esta cápsula les vamos a platicar sobre las vacunas en general y la vacuna contra el coronavirus. Cuando un agente infeccioso, como un virus, ataca a nuestro cuerpo, se activa el sistema inmunológico. Parte de la respuesta inmune consiste en generar anticuerpos, que son unas proteínas que reconocen al patógeno y se pegan a él, marcándolo para que otros componentes del sistema inmune lo identifiquen y destruyan. Cuando el patógeno es nuevo y desconocido para el cuerpo, esta respuesta tarda varios días porque deben generarse los anticuerpos desde cero. Cuando el sistema inmune finalmente elimina la infección, deja atrás células de memoria que recuerdan al patógeno y tienen la capacidad de reconocerlo. Si ese mismo virus nos infecta de nuevo, el sistema inmune se activa, produce anticuerpos de manera mucho más rápida y abundante que la primera vez y lo elimina antes de que pueda enfermarnos. Esto es lo que se conoce como inmunidad adquirida. Las vacunas nos ayudan a crear inmunidad adquirida contra un patógeno específico sin tener que contraer la enfermedad. Ahora, existen muchos tipos de vacunas, pero en general, una vacuna es una preparación que contiene al patógeno muerto o debilitado o una partecita de él. Cuando la vacuna entra a nuestro cuerpo, el sistema inmune detecta este patógeno o sus partes y genera anticuerpos. Pero como la vacuna no trae al virus completo ni funcional, no se produce una infección real, o sea, no causa enfermedad. Es como una simulación donde nuestro cuerpo se prepara para defenderse en caso de que sí llegue el patógeno real. En comparación con los antibióticos o medicamentos antivirales que sirven para tratar o curar las enfermedades infecciosas, las vacunas previenen el desarrollo de la enfermedad, lo cual las hace una de las mejores herramientas de la medicina moderna. Las vacunas previenen entre 2 y 3 millones de muertes en todo el mundo cada año. Los efectos adversos graves son rarísimos. Por ejemplo, en general, si se aplican 1 millón de vacunas, 1 a 2 personas llegan a tener una reacción alérgica severa. Los reportes de muertes relacionados directamente con una vacuna son tan bajos que es difícil evaluar el riesgo estadísticamente. Una vacuna nueva debe pasar varias fases de pruebas antes de que se autorice su uso en la población. Normalmente esto toma varios años. La vacuna más rápida creada en la historia es la de las paperas y tardó 4 años. Lo primero es elaborar la fórmula de la vacuna y probarla en cultivos celulares y animales. Después entran 3 etapas o fases de evaluación en humanos. En estas fases siempre existen 2 grupos de personas a comparar. Un grupo al que se le aplica la vacuna y un grupo control al que no se le aplica la vacuna, sino un placebo, que puede ser alguna sustancia que no provoque efectos en el cuerpo o una vacuna para otra cosa. El objetivo del grupo control es comprobar que la respuesta inmune es resultado de la vacuna, lo cual nos muestra su eficacia, así como saber con qué frecuencia se presentan efectos adversos y cuáles son, si es que hay, lo cual obviamente ayuda a evaluar la seguridad de la misma. En la fase 1 se le administra la vacuna a un grupo pequeño de voluntarios, generalmente entre 20 o 80 adultos. El objetivo de esta fase es ver si es efectiva, o sea que genera la respuesta inmune suficiente para proteger, y si es segura, o sea que no causa efectos adversos graves. En la fase 2, la vacuna se administra a cientos de personas y es común que se incluyan grupos de niños, ancianos y distintos grupos étnicos para evaluar la variabilidad de la eficacia de la vacuna en distintas poblaciones humanas. Otros objetivos de la fase 2 son ver cuántas dosis se necesitan para generar respuesta inmune protectora, proponer el calendario de aplicación y, obviamente, comprobar que sea segura. En la fase 3 se le pone la vacuna a miles de personas para ver cuántas de ellas se infectan con el patógeno a pesar de haber recibido la vacuna. Si la vacuna protege a un grupo significativo de que se enfermen, esto demuestra que es efectiva para proteger a la población. Además, como en esta fase la vacuna se prueba en tantas personas, se cubre una muestra representativa más amplia de la población, de manera que pueden salir a la luz posibles efectos adversos muy raros. Esta es la fase que da mayor confianza en cuanto a la seguridad y efectividad de la vacuna, y después de esta fase es que ya puede aprobarse. Una vez que ha pasado la fase 3, hay instituciones reguladoras en cada país que revisan los resultados y deciden si aprobarla o no. Ya aprobada, la vacuna se produce a gran escala y se empieza a distribuir. Este proceso es muy riguroso y también toma su tiempo, pero después de que su uso ya ha sido aprobado y se ha puesto en gran parte de la población, a veces puede existir una fase 4, en donde se siguen recabando datos sobre su seguridad y efectividad. En cada una de estas fases, si se observa algún efecto adverso, la fase es pausada para hacer una investigación del caso, en particular de si la vacuna provocó ese efecto adverso y si sí, con qué frecuencia y gravedad. Si la investigación revela que este efecto adverso se debe a la vacuna, esta no se aprueba. Si el efecto adverso es independiente de la vacuna, se continúa con la siguiente fase. Con la vacuna contra el SARS-CoV-2 se está haciendo un esfuerzo por acelerar las fases sin comprometer la seguridad de la población. Una forma de hacer esto es combinando las fases clínicas o haciéndolas a la par, lo cual no se hace normalmente, pero en caso de una emergencia como esta se puede autorizar. En general, lo tardado de las vacunas tiene más que ver con el análisis de los datos y cuestiones burocráticas.
Las cuestiones del análisis de datos y burocracia se pueden acelerar sin que eso signifique que la vacuna tenga una calidad menor a que si se hubiera hecho en más tiempo. Ninguna vacuna llegará al mercado sin que antes se sepa que no genera efectos adversos graves, o sea, que es segura. Y tampoco sin saber que sí protege contra el patógeno indicado, o sea, que es efectiva. En este momento existen 137 proyectos alrededor del mundo enfocados en crear una vacuna contra el virus del SARS-CoV-2. A la fecha, hay 36 vacunas que están en fase 1, 14 en fase 2 y 11 en fase 3. Algunos calculan que la vacuna estará lista a finales de este año o mediados del próximo, pero la verdad es que no sabemos con certeza cuándo será. O sea, la fecha de aprobación no depende de nuestro apuro, sino de los procesos que aseguran la efectividad y seguridad de las vacunas. Ahora, algo que sí sabemos es que la eficacia de una vacuna depende mucho de cuántas personas se la pongan, porque existe un proceso que se llama inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Esta ocurre cuando la mayoría de las personas de una comunidad han adquirido inmunidad contra una enfermedad infecciosa, lo que reduce las probabilidades de que ocurran brotes epidémicos, porque el patógeno no tiene oportunidad de infectar a muchas personas. Así también se protege a los más vulnerables y a los que no pueden vacunarse, como quienes tienen alguna alergia contra los componentes de la vacuna o personas embarazadas. Además, ninguna vacuna es 100% efectiva, pero con que proteja un porcentaje de la población se puede alcanzar la inmunidad colectiva. O sea que cuando alguien se vacuna, contribuye a proteger a toda su comunidad. Para lograr la inmunidad colectiva del SARS-CoV-2 se necesita que entre el 60 y 70% de la población se vacune. Hay quienes proponen que si dejamos que el virus nos contagie, podemos llegar a esta misma inmunidad colectiva, pero para eso, el 60% de la población tendría que enfermarse y recuperarse. Y con las tasas de mortalidad que tiene este virus, para llegar a esos niveles, el proceso mataría a aproximadamente 3 millones de personas y causaría desastres en los sistemas de salud, contribuyendo con la muerte de muchos más. Y además, todavía no sabemos los efectos a mediano o largo plazo de haberse enfermado de COVID-19. Y si esto fuera poco, no existe evidencia de que se haya alcanzado inmunidad colectiva de manera natural para ninguna enfermedad nueva. La inmunidad colectiva solo se ha logrado gracias a las vacunas. Ojo con esto, cuando las vacunas sean aprobadas para su venta, lo más probable es que las primeras dosis que lleguen a los diferentes países sean limitadas. Una vez que la vacuna se aprueba, se tiene que producir a gran escala, lo cual también es un proceso que toma tiempo. Es por eso que hay un plan internacional de la Organización Mundial de la Salud para que en todo el mundo se dé prioridad a los trabajadores de salud y a los grupos más vulnerables, en vez de vacunar a todos en poquitos países. Es importante tener en cuenta que una vacuna no significa que todo vaya a regresar a la normalidad de un día para otro. Será una de las herramientas que nos ayudarán a ir frenando la pandemia, pero el proceso puede tardar varios meses o años. Las vacunas no hacen que los virus desaparezcan, lo que hacen es reducir sus oportunidades para infectarnos. Esperamos que esta información les sirva y les sugerimos escuchar nuestro podcast Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria.